Estimados participantes, un saludo cordial, una grata bienvenida al curso de circuitos eléctricos. Vamos a dar inicio en esta breve clase, esta mini clase, por decirlo de esa forma, sobre el divisor de tensión. Vamos a ver qué es lo que es el divisor de tensión, ¿sí? Y qué herramientas estamos utilizando en este momento para visualizar eh, ese circuito que lo tenemos acá. Este es el multisim que posteriormente vamos a ir trabajando. eh, Este es no es la versión online, una versión online que ustedes pueden utilizar. Después les voy dando las indicaciones respectivas. Y hay otro software online también que les voy a dar para que ustedes hagan sus respectivas simulaciones. ¿Mm? O sea, gran parte del curso lo vamos a hacer de una forma muy práctica, o sea, es decir, vamos a tratar de llevar un laboratorio virtual, no estamos en el laboratorio físico de la institución, pero con estos simuladores nosotros podemos realizar algunas prácticas, ¿ve? Que nos van a permitir reforzar ese conocimiento teórico y que esa información teórica no se quede solamente ahí, sino que nosotros tengamos un poquito de práctica en el sentido de montar circuitos y ver pues cómo funciona la funcionalidad de nosotros. Fíjense, eh, ya se había colocado en la plataforma unas lecturas, el capítulo 4 del texto del curso. Recordemos que va a asistir, no, disculpe, es un libro que está en la plataforma, el respectivo link, que es el texto obligatorio en el curso. Vamos a evitar está colocando archivos y grabaciones en YouTube y todas esas cosas. Nosotros vamos a trabajar en conjunto el facilitador que va a hacer sus clases. Prácticamente va, no va a haber distinción entre lo que es la clase virtual y presencial, salvo que no vamos a estar físicamente, pero con esta herramienta que estamos utilizando de simulación, mm, es inclusive hasta mejor, ¿sí? Para ilustrar realmente todo lo que vamos a hacer en el contenido del curso. Entonces, fíjense, ya por los estudios previos que ustedes tienen de bachillerato, el último año de bachillerato, después en los dos cursos de física o el último curso de física que ven en la formación de la carrera de ingeniería, que es el curso de física 2, ustedes le hacen una visión, pues una revisión, por decirlo así, porque ya se hizo también en bachillerato, de los circuitos en corriente continua. ¿Sí? Los circuitos en corriente continua. Estos circuitos tienen una característica muy peculiar, que la relación que va a existir entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Esa relación que existe entre el voltaje y la corriente es lo que nosotros vamos a llamar ley de Ohm. Entonces, es parte del 4.1, el apartado 4.1, 4.2 del capítulo 4 del texto, ¿no? Que ya deberían de haberlo leído, por lo menos, de haber visto esos ejemplos. Entonces, esa va a ser la mecánica a seguir en el transcurrir del curso. O sea, nosotros vamos a tener la lectura, es obligatorio hacer las lecturas, estudiar el contenido que se va a trabajar y que posteriormente se va a evaluar, ¿sí? Y luego hacemos la respectiva práctica, o sea, el laboratorio, para reforzar todo ese aprendizaje que supuestamente uno ha adquirido con las lecturas, ¿eh? Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a tener hasta que finalice el curso. Entonces, si nosotros trabajamos con un poquito de seriedad y responsabilidad, ¿eh?
vamos a tener éxito, no vamos a tener ningún problema en el curso. Hacemos la lectura, hacemos los ejercicios que están resueltos, ¿ves? Los ejemplos que están resueltos en el texto, ¿eh? Y hacemos las respectivas prácticas en el libro. Si ustedes comienzan a leerlo, también tienen al final de cada capítulo tienen la simulación con multisync, que es lo que ustedes pueden hacer. Nosotros podemos hacer también algunos montajes tales como los que están en el texto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a seguir con nuestra situación, que es el inicio de lo que vamos a comprobar de una manera en un laboratorio de la ley de Ohm. ¿Sí? Si lo que ustedes ya leyeron y los que ya tienen por su aprendizaje previo, su experiencia previa que tienen de estudios anteriores, ya uno sabe que hay una relación lineal entre el voltaje y la corriente. El voltaje. El voltaje nosotros lo vamos a representar, esta es una forma de energía desde el punto de vista eléctrico, y en los circuitos nosotros lo vamos a representar con una fuente de corriente continua, tal como lo estoy señalando acá. Tiene dos rayitas, una rayita más grande, una más pequeña, uno es el más y otro es el menos. No está indicado acá, pero esto es el, el, el símbolo que uno utiliza comúnmente para el voltaje. Después entonces tenemos estas resistencias que con la lectura que ustedes van a hacer ya deben de tener más o menos claro lo que es una resistencia. Las resistencias están aquí representadas R1, R2, R3 y R4. ¿Ve? La manera como están conectadas ellas, el extremo de uno con el inicio del otro, el extremo de uno con el inicio del otro, es una conexión en serie, que le llama una conexión en serie. ¿Sí? Y entonces, bueno, vuelvo y repito, eso ya ustedes lo han estudiado posiblemente en sus cursos anteriores, pero vamos a ver una aplicación de una conexión en serie, cómo funciona, y a la vez vamos a tratar de corroborar con unos numeritos que la ley de Ohm. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es proporcional a la corriente, es decir, y me hablan de proporcionalidad, es una proporcionalidad lineal, entonces su gráfica que yo hago de voltaje en función de la corriente es una línea recta, ¿ves? Y la pendiente que tiene esa recta es lo que nosotros vamos a llamar la resistencia del conductor. ¿Ven? Entonces, esa es la resistencia del conductor. Claro, en la práctica nosotros tenemos elementos resistivos que se diseñan, ¿ves? Que se diseñan por longitud, por el espesor, por el área, etcétera, que la resistencia va a depender de la longitud y es inversamente proporcional al área de la sección. Normalmente son secciones circulares, ¿ok? Entonces, hay distintos diseños de resistencia. En el libro hay algunas imágenes de alguna resistencia ya conocida por nosotros. Nosotros tenemos un secador de cabello, ¿sí? O un aparatico para alisar el cabello. Eso es simplemente una resistencia, ¿eh? Una resistencia que se le hace pasar una corriente cuando yo lo conecto a la red y se disipa calor por efecto lluvia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos analizando el problema de la potencia, que es el último apartado, que creo que es el apartado 4.4 del capítulo 4 del texto. Bueno, entonces fíjense, eh, luego le voy a indicar cómo voy armando vamos a utilizar este simulador. Vemos aquí tenemos varias eh, barras de herramientas horizontales. Es un ambiente Windows, como ustedes ya lo conocen. Aquí tenemos el archivo, editar, etcétera, ¿no? Pero ahorita no vamos a trabajar esto, vamos a irnos a la práctica. Después haremos una clase de laboratorio que tenga que ver cómo vamos a utilizar el Multisync Online o el otro simulador. Entonces, ya tenemos el circuito montado, ¿sí? Nosotros ya montamos el circuito y coloqué unos valores de resistencia todo ajustado para que sea sencillo el cálculo. Fíjense que aquí tengo 100, 200, 300 y 400. Nosotros sabemos que las resistencias que están conectadas en serie se suman, la equivalente de ella es la suma de la resistencia, que en este caso sería 700, 900, 1000.
El equivalente de toda esta resistencia son 1000 ohm o 1 kilo ohm. ¿Qué quiere decir el equivalente? Quiere decir que yo estas cuatro resistencias las cuatro resistencias las puedo sustituir por una resistencia de 1000 ohm o de 1 kilo ohm. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos dice el aspecto teórico con respecto a la conexión en serie. ¿Qué ocurre con la corriente? Qué característica tiene la conexión en serie? ¿Ve? Entonces yo tengo varios elementos que analizar. Uno, la corriente. ¿Sí? Cuando yo ponga en marcha esto, ¿no? Ahí puede haber colocado un interruptor, pero el interruptor aquí está en la barra, en esta flechita que está aquí, ¿verdad? Después yo lo voy a indicar. Cuando yo pongo en marcha esto, por aquí va a pasar una corriente, va a simular la corriente y la corriente va a atravesar cada una de las resistencias. ¿Y qué es lo que uno cree que va a ocurrir? Cada una de las resistencias, la corriente va a ser la misma por la topología, la manera como hemos diseñado el circuito. Ese circuito es equivalente a un circuito también hidráulico, es decir, en fluido, que van a ver posteriormente mecánica de fluido o algo equivalente a los fluidos, para los industriales del fenómeno de transporte. Esto lo tenemos como que tuviéramos distintos eh, espesores de tubería, una tubería doméstica, pues, por decirlo así. Entonces, pero el caudal que pasa a través de ella es el mismo. Entonces, ese caudal es equivalente a la corriente en la parte eléctrica, ¿ok? El caudal del fluido, en mecánica de los fluidos, es equivalente a la corriente eléctrica en el circuito. ¿Qué va a ocurrir? Si la corriente es la misma para cada elemento resistivo, ¿ve? Y tengo distintos valores de R, yo voy a tener seguramente un valor distinto del voltaje en cada una de estas resistencias. De ahí el nombre de divisor de tensión. O sea, un circuito en serie me divide la tensión. Fíjense que ya estamos haciendo una operación algebraica con circuito. ¿Qué significa una operación algebraica con circuito? Que es la operación de dividir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahora. Vamos a ver cómo es el asunto. Entonces, fíjense que si uno tiene ya el contexto teórico, o sea, tenemos la misma corriente, la corriente la podemos calcular mentalmente. Fíjense que la corriente es muy sencilla. Esto sería, digamos que la resistencia equivalente es la suma de toda esta resistencia, que serían 700, 800, son 1000 ohms. Y la corriente, el voltaje de B, R por I, la corriente en ese circuito sería el voltaje sobre la resistencia equivalente. Es decir, 100 voltios entre 1000. Eso me va a dar 0,1 amperio, o sea, una décima de amperio. Va a circular por cada una de las resistencias. Si yo tengo 0,1 amperio y tengo 100 ohm, si yo multiplico 100 ohm por 0,1, me va a dar 10 voltios. ¿Sí? Y yo multiplico 200 ohm por 0,1, me da 20 voltios y así sucesivamente. Vamos a corroborar esa información que le estoy dando ahora. Bien, entonces, ahora vamos con los instrumentos de medición. Lo que yo tengo acá es un multímetro. ¿Sí? Es un multímetro. ¿Sí? Ya lo vamos el multímetro colocamos el menos en uno de los extremos de la resistencia y el más en el otro extremo de la resistencia. Fíjense que si nosotros seguimos por acá, ¿eh? Esta línea más grande es positivo, es decir, todo este potencial es más, y aquí yo tengo más. Entonces, cuando paso a traer la resistencia, que va a tener menos. Entonces, yo no voy a tener problemas de polaridad cuando yo abra la pantalla del multímetro, que lo vamos a hacer en este momento. Fíjense, aquí tengo la pantalla del multímetro, ¿sí? Multímetro digital. Uno lo selecciona aquí en voltios, aquí está seleccionado en corriente continua, que se representa con esta rayita,
y esta curvita que está acá es la corriente alterna, que eso lo vamos a ver posterior. Entonces, fíjense, lo que habíamos dicho teóricamente, si yo divido 100 voltios entre 1000, tengo 100 voltios entre 1000, tengo eh, 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 100 entre 1000 me da 0,1. ¿Ok? Eso sería la corriente. Y el voltaje sería 100 multiplicado por 0,1, o sea, 100 entre 10, y eso me da estos 10 voltios. Recordemos otra vez, ¿ve? Recordemos otra vez. Si yo divido los 100 voltios entre la resistencia equivalente, eso me va a dar 0,1 amperios. O sea, una décima de amperios pasa por cada una de las resistencias. Vamos con la resistencia 2. La resistencia 2 tengo 20 voltios, ¿no? Claro, jugué con los valores para hacer las cuentas mentalmente y bastante sencillo. Si abrimos el multímetro 3, el multímetro 3 me daría 30 voltios. Y si abrimos el último multímetro, me daría 40 voltios. ¿Ok? Aquí tengo entonces, en este mismo orden, son los valores de cada uno en la resistencia R1, en la resistencia R2, R3 y R4. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. ¿Qué obtengo? Yo estoy dividiendo, fíjense bien, yo tengo 100 voltios y los 100 voltios los voy a dividir de acuerdo a los valores de R. Entonces aquí tengo un décimo del voltaje. Y tengo un décimo del voltaje. Un décimo del voltaje. Aquí tengo 20, sería punto 2. ¿Ve? Sería el punto 2. Aquí tengo punto 3, un factor, ¿ve? Es un factor y aquí tengo punto 4, ¿ve? Con respecto al voltaje de la fuente inicial que son 100 voltios. Entonces yo divido el voltaje. ¿Ve? Aplicaciones, aplicaciones. O sea, esto se puede construir lo que uno llama un potenciómetro, ¿eh? Un potenciómetro, que son un conjunto de resistencias que uno puede ir variando, y al variar la resistencia, ¿ve? Me está variando el voltaje, ¿ok? Me está variando el voltaje. O sea, por ejemplo, el uso de un potenciómetro es el volumen de un sintonizador, por ponerlo en un caso sencillo. Un radio, con un sintonizador uno mueve la perilla, ¿eh? Ahora pues ya están digitales, etcétera, pero el efecto físico es el mismo. ¿Eh? Yo cuando muevo, hago clic al botoncito en caso de, porque ahora tenemos los sintonizadores son digitales, eh, sobre todo en los vehículos. ¿No? No sé si ustedes tendrán un radio, un sintonizador analógico, ya creo que ya es difícil verlo. Eso es un botoncito y uno al variar el botón ve se oye más o oye menos. Entonces, lo que estoy es variando una resistencia porque estoy manejando un circuito de serie, son potenciómetros, ¿ok? Y estoy cambiando el voltaje. ¿Ok? Eso es una utilidad que pudiéramos decir de este circuito en, en serie. Entonces, fíjense, eh, una manera de corroborar la ley de Ohm, ¿ve? Una manera de corroborar la ley de Ohm. Fíjense que la resistencia, eh, nosotros la podemos escribir como la razón entre el voltaje y la corriente. ¿Ok? La razón entre el voltaje y la corriente. Si yo tengo aquí 10 voltios, ¿ok? 10 voltios, esto yo lo voy a dividir entre la corriente, que es 0,1, entonces ya yo tengo el valor, ¿ok? ¿Ok? Y tengo esta razón que nos va a decir. Igualmente hago con esto, ¿no? Entonces yo puedo conocer, yo puedo hallar la pendiente de esa recta, ¿no? Aquí no lo vamos a visualizar porque tenemos que utilizar en la pizarra para ir manejando eso. Pero bueno, lo tienen en el texto, por eso es que les dije que me leyeran el capítulo 4 del libro, ¿sí?
Si no lo han leído todavía, bueno, están por leerlo, procuren leerlo ya, esa lectura este fin de semana, y bueno, y revisan el laboratorio este que estamos haciendo para que corroboren su lectura. Bueno, entonces, digamos, ya para ir concluyendo, porque estas son unas cápsulas que vamos a dar, para no hacerlo tan largo, sobre el divisor de tensión. ¿Sí? Entonces, para resumir, ¿qué es un divisor de tensión? Un divisor de tensión me permite dividir, como dice la palabra, el voltaje. O sea, el voltaje eh, realmente, hago un comentario, realmente uno habla de voltaje, habla de tensión, pero en el fondo es una diferencia de potencial, ¿sí? Por definición. ¿Sí? La definición de diferencia de potencial es el trabajo que yo tengo que realizar para mover las cargas de un sitio a otro. ¿Sí? Esa es la definición y eso es diferencia de potencial. Tiene que haber una diferencia de potencial. Por eso yo uso dos conductores, ¿sí? Para medir, ¿ves? Porque estoy midiendo una diferencia de potencial. Claro, uno hace un abuso del lenguaje, ¿no? Fastidioso está hablando siempre, y la diferencia de potencial, mídeme la diferencia de potencial. Bueno, entonces, mídeme el voltaje o mídeme la tensión, en algo, digamos, de lo técnico, pues. Entonces, pero formalmente es una diferencia de potencial. ¿Sí? Y la corriente, pues la corriente, como ya todos saben, es el flujo de electrones por unidad de área, por unidad de sección, que es el flujo de electrones que van a pasar a través de este conductor. ¿Ok? Nosotros despreciamos la resistencia del conductor delante de esta resistencia que tenemos acá. ¿Ok? Es decir, nosotros despreciamos la caída de potencial que pudiera existir en estos conductores o estas uniones que están aquí. ¿Ok? Bueno, para ir comentando algunas cosas prácticas. Otra cuestión importante es cómo vamos a conectar un voltímetro como el que estamos viendo ahorita, este multímetro. ¿Cómo lo conectamos nosotros? Este multímetro nosotros lo conectamos en paralelo, ¿ok? En los extremos de la resistencia. Están conectados en paralelo. ¿Sí? Tiene su razón de ser. Lo voy a dejar para que ustedes investiguen por qué se conecta un voltímetro en un circuito en paralelo y no en serie. ¿Ok? Y los amperímetros se van a conectar. Nosotros no podemos utilizar aquí la A para que el multímetro trabaje como amperímetro porque me va a dar un error porque no lo tengo conectado correctamente. ¿Ok? No lo tengo conectado correctamente. Entonces, eh, vamos a culminar con que voy a extraer un poco voy a cerrar el circuito. Otro detallito más para ir en la práctica de laboratorio. Fíjense, este simbolito que está aquí es la Tierra, ¿ok? Este simbolito es necesario colocarlo en todos los circuitos porque es la conexión a tierra, ¿no? Como en todos. O sea, en el tablero de su casa, eh, el tablero principal o cualquier tablero secundario, están las dos fases y hay una fase que va a tierra, que es la conexión a tierra. Cuando estemos en corriente alterna, les explicaré un poco eh, eh, el aspecto técnico y el por qué, cuál es la razón de la conexión a tierra. Ahorita en el laboratorio nos interesa que esto esté conectado. Si yo no coloco esto, entonces me dice que va a haber un error. Bueno, yo voy a desconectar ahorita el circuito porque no puedo manipularlo, porque él no me va a dejar manipular. ¿Ok? Eh, yo tengo varias maneras de hacerlo, pero bueno, después les voy a ir indicando. Lo que quiero es, voy a tomar acá no, creo que se me está botando el tiempo. Después voy a buscar. Bueno, fíjense que he abierto aquí el menú. ¿Sí? He abierto aquí el menú. Aquí está el amperímetro. eh, Vamos a utilizar este amperímetro que está aquí. Ya lo vamos a colocar. ¿Sí? Y lo voy a colocar. eh, Vamos a cerrarlo. Que vamos a poner
Otra vez, en un momentico, vamos a utilizar este que es más ok. Positivo. Voy a conectar el amperímetro acá. Dice qué diferente es la conexión. Después ya lo voy a ir explicando toda esta maniobra que estoy haciendo yo ahorita acá. Entonces aquí tenemos en D7, en corriente continua, ¿ves? D6. Entonces tenemos que corroborar. ¿Sí? Y fíjense bien, ahorita voy a comentar, a poner en marcha el circuito y aquí tenemos la lectura como hemos indicado. La lectura en amperímetro son 0,1 amperio. ¿Okay? Estos 0,1 amperio es la corriente que le estamos extrayendo a la fuente para cumplir con esto que yo tengo acá, para cumplir con la ley de Ohm. ¿Okay? 0,1 amperio. Entonces, 0,1 amperio, vuelvo y repito, pasan por cada uno de estos elementos resistivos. ¿Okay? Y para cerrar, el amperímetro se va a conectar en serie. Fíjense la conexión que está en serie, está intercalado en esta rama, ¿eh? Está intercalado. En cambio aquí no. El voltímetro se conecta en paralelo para que ustedes lo analicen bien. ¿Ve? El amperímetro de serie y el voltímetro en paralelo. Bueno, ya con esto terminamos. Yo tengo el amperímetro, me está indicando 0,1 los distintos voltajes en cada uno de los elementos resistivos. Bueno, estimados participantes del circuito, el curso del circuito, espero que les sirva de ayuda este primer laboratorio, laboratorio 01 del visor de tensión, y la política a seguir para recordarles otra vez lo que hemos comentado anteriormente. Vamos a tener lectura del texto del curso, no vamos a estar buscando información eh, eh, de otra parte. Uno puede buscar para complementar, pero la idea es utilizar el texto del curso, no dispersarse en otras cosas y el laboratorio que vamos a ir continuamente haciendo. O sea, vamos a grabar clases de una manera teórica para resolver algunos problemas. Eso lo vamos a hacer. Ahorita estoy usando la plataforma de Zoom porque como todos no están todavía registrados, o sea, sí están registrados porque no están activos en el grupo de Teams, pero va a haber clases que van a ser por Teams y para uno ver las clases en Teams tiene que estar activo en el grupo de circuito y van a haber clases por Zoom. ¿Sí? Entonces, las clases por Zoom se colocan en la plataforma, ¿sí? Y ustedes las pueden ver. Esta es una clase que yo subo al canal de YouTube, mi canal de YouTube, y bueno, ustedes la pueden ver cuando ustedes quieran. Pero eso es la dinámica que vamos a seguir. Si yo les agradezco, por favor, que le pongan la mayor seriedad posible y para no solamente la idea de aprobar el curso, sino de aprender también cuál es la utilidad de todos estos elementos que vamos a estar viendo en el curso de circuito para ustedes como futuros ingenieros. Bueno, entonces me despido de ustedes y nos vemos entonces eh, en la próxima sección, la próxima clase, que posiblemente va a ser una clase de teoría, ¿sí? Y después apoyar con el laboratorio. O sea, el laboratorio vamos a estar haciendo permanentemente, ¿no? Para que ustedes se motiven, vamos a estar haciendo el laboratorio permanentemente. Y como dije anteriormente, yo les voy a dar un link para los simuladores de circuito online, para que ustedes puedan montar también sus circuitos en su casa. Bueno, entonces que tengan un feliz día y me despido de ustedes. Saludos a todos.